Ahora vamos a hablar de bronquiectasias. Primero, como siempre, con la definición. ¿Qué es la bronquiectasia? Bueno, la bronquiectasia es una dilatación anormal e irreversible de los bronquios con alteración del epitelio ciliar. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que los bronquios durante nuestra vida sufren infecciones y digamos que va a haber una infección que llega acá. Y ya, el bronquio se cura. Pero luego viene otra infección y de nuevo en el mismo sitio y se cura. Tantas infecciones que ha tenido este bronquio, ya puede ser del mismo patógeno o de otro, se empieza a dañar su estructura. Se empieza a dañar los cartílagos, se empieza a dañar sus músculos y termina ensanchado. Entonces, a la bronquiectasia se le puede definir como el estadio final de una infección pulmonar, cuando se ensancha ya de manera irreversible. Y este ensanchamiento con daño de sus paredes va a causar de que acá se acumule moco, pus, etc. ¿Cuál es la etiología de esta? Bueno, y como es a causa de infecciones, aquí está, infecciones y aspiraciones, también por condiciones congénitas, cuando hay una fibrosis quística y las paredes de este bronquio se empiezan a dañar. Y cuando hay lesiones parabronquiales, por un cuerpo extraño o tumoraciones. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas de este? Bueno, al ser una inflamación al nivel de los bronquios, va a producir una tos crónica. Y cuando decimos que es una tos crónica, cuando es mayor a 6 semanas. Infecciones a repetición con alteración. ¿Qué sucede? Como nosotros vamos a tener una alteración del epitelio ciliar, no va a haber una protección y esto va a causar que haya infecciones recurrentes. Aparte, como se desplaza el epitelio ciliar, quienes van a recubrir esa zona van a ser las células productoras de moco, por lo que va a haber un aumento en el moco, va a haber una expectoración crónica de moco. También puede haber disnea variable y pérdida de peso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar esto? Si nosotros sí tenemos una anamnesis que nos guía hasta ese diagnóstico, a revisar su historia clínica, hacer su historia clínica, pedimos el gol estándar para una bronquiectasia, que viene a ser el TAC, un ataque de tórax, el gol estándar, para ver la relación bronquioarterial. También tenemos que ver un cultivo de esputo para ver si no se ha metido una bacteria resistente, quizás una pseudomonas, para guiar el tratamiento de otra manera. También tenemos que utilizar pruebas de funcionamiento pulmonar para ver el grado de esa bronquiectasia, si hay obstrucciones, y un hemograma también para detectar serología de aspergiloides, para ver las eosinofilias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya les había dicho, el gol estándar, la tomografía de alta resolución. Y en esta tomografía tenemos que ver signos directos. Normalmente, en un paciente normal, una arteria es más grande que su bronquio correspondiente. Así. En el caso de los pacientes con bronquiectasia, sucede esto. Su bronquio está así y su arteria está pequeñita. Y en la tomografía se puede observar ese patrón. También tenemos que mirar si existen bronquios a 1 centímetro de la pleura. Lo normal es que estén alejados de la pleura, ¿no? Esta es la pleura. Y que los bronquios estén acá, por acá.
un centímetro, ya podemos tener una sospecha de que estamos ante un paciente con bronquiectasia. Los signos indirectos: engrosamiento de las paredes, patrón en mosaico, o sea que haya moco, nódulos en árbol en brote y tapones de moco. Ahora el enfoque microbiano. Nosotros debemos buscar qué agentes causales están dentro de nuestra bronquiectasia. Si nosotros encontramos una pseudomonas aeruginosa, vamos a decir que el paciente tiene un pronóstico crítico, un pronóstico peor a los demás agentes causales. El Staphylococcus aureus también es frecuente. El Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhae, la Haemophilus influenza. Cuando nosotros decimos que tenemos una buena muestra de esputo, decimos que tenemos una buena muestra de esputo, o sea que es de vía respiratoria baja, cuando tenemos más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales por campo. Cuando nosotros vemos eso, decimos que tenemos una buena muestra. Menos de 10 células epiteliales por campo y más de 25 leucocitos por campo. Cuando nosotros decimos que no se han erradicado estos agentes, cuando al realizar 3 muestras con una separación de más de un mes durante 6 meses no encontramos ni un bichito, o sea, ni una pseudomonas, ni un estafilococo, nosotros podemos decir que el paciente lo erradicó. ¿Cómo vemos la gravedad y el pronóstico? Podemos utilizar puntuaciones radiológicas como estos, pero lo más importante son las puntuaciones clínicas como el FACEP y el BSI, el BESI, para predecir la mortalidad y la gravedad de nuestro paciente. Esto es importante. De nuevo, el FACEP y el BSI. Ahí quedamos. ¿Cómo manejamos a un paciente estable con bronquiectasia? Bueno, primero de acuerdo a la etiología, de acuerdo a la gente que hemos encontrado en el cultivo. Si tiene pseudomonas, le tratamos su pseudomonas. Si tiene otro agente, le tratamos para ese agente. También tenemos que buscar, acá está, la presencia de pseudomonas y erradicarla rápidamente porque la de peor pronóstico. Tenemos que ver inflamación bronquial. Para detener esta inflamación bronquial utilizamos los macrólidos. Tenemos que observar en la espirometría si hay obstrucción del flujo aéreo, si hay sibilantes también, para poder dar beta adrenérgicos. Mucolíticos: en los casos de los pacientes con bronquiectasia, el moco al estar tanto tiempo ahí se vuelve espeso y duro y dificulta el paso de aire. Entonces nosotros tenemos que fluidificar eso dando soluciones hipertónicas y manitol. Y la rehabilitación. También tenemos que hacer el drenaje de moco, ya habíamos hablado de eso. Alimentar a los pacientes, como al principio en la patogénesis habíamos dicho que las bronquitasias también tienen un riesgo sistémico, y esto lo que causa es un aumento en el metabolismo y hace que el paciente baja de peso. Por eso es importante que los pacientes estén bien alimentados. Oxigenoterapia en caso de necesitarla, y una cirugía cuando ya no responden a los demás tratamientos, ¿no? O si no, cuando la bronquiectasia está localizada. Y en el último caso, trasplante de pulmón. Las exacerbaciones.
La exacerbación que más nos importa es la disnea, porque va a ser la primera, bueno, cuando se exacerba esa disnea, va a ser la primera en aparecer. Aparte de eso, va a ser la que nos dirá que estamos ante una exacerbación. Cambio de coloración en la flema y el volumen también, presencia de síntomas sistémicos, fiebre, leucocitos, etc. Basta uno de estos para decir que estamos en una exacerbación y requerimos tratamiento antibiótico. Criterios de exacerbación severa: leve y moderada. Utilizamos antibiótico vía oral, y en el caso de severo utilizamos antibióticos endovenosos y hospitalización. El manejo, ya habíamos dicho, antibióticos por lo mínimo de 10 días a comparación del asma, que son 5 días como mínimo, o del EPOC. Acá en las bronquiectasis son mínimos 10 días. Y cuando tenemos pseudomonas ya de 14 a 21 días. Corticoides sistémico también para desinflamar, como la prednisona, y terapia broncodilatadora para mejorar la motilidad ciliar y el aclaramiento de la secreción.